Bien, hermanos, vamos a tener abiertas nuestras Biblias en Josué capítulo 2. Hemos leído este capítulo, pero yo espero que ustedes hayan leído y seguramente conocen los capítulos que siguen. Porque los capítulos que siguen a Josué 2, que hemos leído la historia de Rahab, los capítulos que siguen es la toma de Jericó. Es la destrucción de esta ciudad amurallada llamada Jericó. Espero que lo hayan leído y que conozcan la historia, porque hay cierta confusión siempre y de hace algunas décadas que se habla mucho de los muros de Jericó, y tenemos que decir la verdad, ¿no es cierto?, cómo se ha trivializado la historia de los muros de Jericó. El énfasis cae en que dieron 7 vueltas a esa ciudad amurallada, que gritaron, que tocaron trompetas y milagrosamente, por la mano de Dios obviamente, esos muros que no podían ser derribados con nada, se desplomaron como si fuera una pared de barro. Entonces, por lo general, el pueblo evangélico se ha fijado en eso y algunos han caído en el misticismo, y lo hemos visto en nuestra ciudad y en otras ciudades del país, y en otras prácticas también en Latinoamérica, donde algunas iglesias se ponen de acuerdo en rodear la ciudad. Lo han hecho aquí, ¿sí? Para decir, bueno, si rodeamos la ciudad, las fortalezas espirituales de esa ciudad van a caer. Obviamente, esas ideas equivocadas no funcionan, primeramente porque la Biblia nos muestra esta historia no para imitar a los israelitas dando vuelta alrededor de una ciudad. Y déjenme decirle que cuando hicieron esas vueltas fue el peor momento que estuvo la ciudad de Rosario. Con el narcotráfico, con la inseguridad, con todo. O sea, puso de evidencia la ridiculez evangélica de nuestro tiempo. ¿Qué ha pasado con los evangélicos y esta historia? De enfocarse en lo espectacular, de enfocarse en lo místico, los muros que caen. La verdadera historia, o mejor dicho, el punto central de la historia, está relacionado con esto. O sea, antes que caigan los muros de Jericó, antes que conquisten la ciudad, antes que la destruyan. Está relacionado con la historia de una mujer, ramera, que se dedicaba a la prostitución en esa ciudad, casi grande como un país, ¿sí? En el sentido de que era un pequeño reino, ¿sí? Jericó no era una ciudad muy pequeña, y era conocida esta ciudad por su idolatría. No quedaba tan lejos de esa Sodoma y Gomorra que se destruyó hace tiempo, y seguramente muchas de las prácticas inmorales de las ciudades circundantes, como Sodoma y Gomorra en su momento, habrán quedado en Jericó, una ciudad que ¿por qué construyó un muro tan grande? Porque querían poner su seguridad en eso. Nadie nos va a cambiar. Nadie va a cambiar nuestra forma de vida. Ningún ejército extranjero nos va a conquistar. Antes de entrar a la historia de Rahab, ¿qué podría haber hecho Jericó y sus habitantes? ¿Se preguntan? Era conocido por todos de que había un verdadero Dios, el verdadero Dios creador de este mundo, que se manifestó a un pueblo que estuvo cautivo en Egipto. Y el nombre con que se reveló ese Dios es Jehová. No sabemos bien cómo se pronunciaba la palabra, pero creemos que es aproximadamente Jehová. Y cómo lo pronunciaban los demás pueblos no lo sabemos, quizás con alguna variación, pero ellos conocían, hay un Dios verdadero, un Dios diferente al que ellos adoraban, que eran politeístas, o sea, tenían muchos dioses. Y ese Dios secó las aguas del Mar Rojo. Y ese Dios castigó a Egipto con 10 plagas y destruyó al ejército de los egipcios. También a 2 reyes amorreos. Tendrían que haber pensado y decir, todo lo que tenemos dentro de estos muros es una farsa. Todo lo que tenemos dentro de estos muros son dioses falsos. Resulta que
estamos viendo que hay un verdadero Dios. Y si ese pueblo al cual Dios está trayendo esta tierra y que le va a dar esta tierra, nosotros no vamos a hacer resistencia y vamos a colaborar al servicio de ese verdadero Dios. Pero eso no fue lo que pasó. Su alma desfalleció diciendo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser destruidos, pero igual nos vamos a refugiar en nuestra ciudad. No van a poder los israelitas con nosotros, ni ese Dios llamado Jehová. O sea, siguió siendo un pueblo incrédulo. Siguió siendo un pueblo inmoral y un pueblo idólatra. Pero dentro de ese pueblo idólatra, Dios rescató a una persona que preservó la vida de su familia, pero que comenzó con el cambio de corazón de una de las personas que, si yo les preguntara, ¿qué persona en Jericó? Dios te dice, voy a salvar una persona en Jericó de esas miles que hay. ¿Será la persona más buena, la persona más amable de Jericó, la persona más recta? ¿Será la persona más moral de Jericó? Saben que no. Aquella mujer que se había hecho fama, tenía su casa apoyada en el muro, o sea, usaba parte del muro como parte de su casa, tenía una ventana también al exterior y tenía otra ventana al interior de la ciudad, esa casa. Esto que les comento ahora no está explícito en la Biblia, pero por la conversación que vamos a ver ahora que tuvo esta mujer, es seguro que ha sido así. Esta mujer, al conversar con los espías, ¿sí? Ella habló bien de Dios, habló bien de Jehová. Entonces, esta mujer seguramente tuvo una conversión. O sea, Dios se revela a esta mujer con la misma información que tenían los demás, pero esta mujer, la diferencia es que tiene fe. Dios pone fe en ella. Y cuando alguien se convierte de sus malos caminos y de su pecado, porque si hay un Dios que está en los cielos y en la tierra, habrá dejado su antigua vida. Quizás no mucho tiempo, no lo sabemos, porque esto fue muy reciente, todo esto que pasó, que se acercaba a Israel, a Jericó. Pero esta mujer seguramente dijo, hay un Dios. Ese Dios es Jehová. Y yo no puedo hacer lo que sigo haciendo. Seguramente pasó así. Aunque no lo dice explícitamente la Biblia, por la conversación que vamos a ver ahora, por lo que dice ella, pasó así. Pero su fama quedaba. Era el estigma que tenía en esa ciudad, pero que no era ningún estigma para esa ciudad, porque esas prácticas sí eran comunes. Sería un estigma en un pueblo como en Israel, que tenía que apedrear a tales personas. Pero Dios rescata a una ramera. Y vamos a ver primero, y no es broma, no es, simplemente parece irónico, los 5 puntos de la teología de Rahab. Los 5 puntos de la teología. Ella tenía una teología pequeña, pero concisa y firme. Como segundo punto, en este mensaje vamos a ver otros 3 puntos, pero de la fe de Rahab. Y tercero, vamos a ver esta historia que apunta a Cristo. Vamos a comenzar por este primer punto. Los 5 puntos de la teología de Rahab. Por eso tenemos que tener abierta nuestra Biblia en el capítulo 2, porque vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, lo que ella creía. Pero vamos a leer un pasaje del Nuevo Testamento, donde Rahab está puesta en una lista junto con otros que algunos llaman los héroes de la fe, aunque no eran héroes. Solamente un héroe hay, Jesucristo. Los demás eran hombres pecadores, como esta mujer, pero que Dios les dio la fe para hacer determinadas cosas. Para creer en Él primeramente y también para hacer otras cosas. Por eso en Hebreos capítulo 11, versículo 31, se nos trae la historia
o la mención de Rahab. Dice, por la fe, Rahab, y fíjense que la Biblia no oculta nada. Y lo tenemos en los dos idiomas, en el hebreo y en el griego del Nuevo Testamento, porque algunos habían dicho, no es una ramera, sino que era una mesera de una especie de bar de aquel tiempo. No. La Biblia es muy clara. Dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente, y fíjense en el contraste, con los incrédulos, habiendo recibido a los espías israelitas en paz. El contraste, Rahab, sí, era la ramera, pero en ese momento no lo era, porque Dios le había dado la fe. ¿Y el contraste con quién era? Con los incrédulos. ¿De qué ciudad? Jericó. Entonces, el Nuevo Testamento nos trae esta historia y veamos los 5 puntos de su teología, por así decirlo. Déjenme aclarar esto. La gente piensa, en general, que la fe está divorciada del entendimiento. Que la fe está, podemos decir, para tener fe no tenés que conocer cosas. Para tener fe, la fe es ciega, como dicen algunos. Y eso es una gran mentira, ¿sí? La fe no es ciega. La fe se basa en la razón. La fe se basa en un contenido de un mensaje del Evangelio. Entonces, la teología no tiene que asustarnos. La palabra doctrina no tiene que asustarnos. La palabra enseñanza no tiene que asustarnos. Lamentablemente, en muchos lugares se dice que esta letra mata, pero el Espíritu vivifica, usando mal la Biblia. Dicen que la letra de la Biblia en realidad te pone en peligro porque te confunde, pero lo importante es la fe. Es más, dicen que las iglesias que tienen mucha doctrina no tienen fe. ¿Ustedes creen que es así eso? Que podemos separar la fe que la da Dios a través de su Espíritu Santo de la palabra que inspiró su Espíritu Santo, como si fuera otra cosa diferente. No, contenido y fe están unidos. ¿Sí? Por lo tanto, Rahab no tenía la Biblia, no tenía una porción escrita de la ley, pero tenía algo acerca del conocimiento de Dios. Y la fe fue usada con ese conocimiento. ¿Cuáles son los 5 puntos del conocimiento? Fíjense, ella lo va diciendo ella misma en la conversación con los espías. Josué 2:9. Sé que Jehová os ha dado la tierra. Son palabras cortas. Es una declaración casi trivial y al pasar, pero no lo es. Sé, creo firmemente, por eso actúo, que Dios, el verdadero Dios, Jehová, les dio la tierra a ustedes. Una mujer que creía en la soberanía de Dios. Una mujer que dijo, Dios es fiel con su pueblo y lo que ha dicho que va a hacer, de darle la tierra, no sé cómo llegó eso a sus oídos, pero están las evidencias, lo va a hacer. Este Dios que presenta a ella es un Dios soberano que cumple sus promesas. Una ramera que había dejado de serlo porque empezó a creer en el verdadero Dios. Con esto nos damos una idea también de las personas que se van a convertir al Evangelio. Las personas que se van a convertir al Evangelio no tienen un Dios pequeñito. No tienen un Dios que lo llaman así para que haga sus tareas o deberes o los ayude en cosas muy pequeñas. Es el Dios soberano que cumple sus propósitos. Las personas cuando conocen el Evangelio conocen a este Dios. Aquellas personas que dicen conocer el Evangelio, pero no tienen un gran Dios, quizás no lo conozcan. Una de las cosas que hacemos en nuestra iglesia,
Cuando vienen personas de otros lugares que dicen conocer a Dios y vemos algunas cuestiones en su vida, lo que enseñamos primero son los atributos de Dios. Prepárense, hermanos, porque vamos a tener que enseñarle los atributos de Dios a muchas personas que Dios mande, a muchas personas que evangelicemos, a muchas personas que prediquemos. Mucha gente dice creer, pero no conocen al Dios verdadero. No conocen ni siquiera uno de sus atributos. Pero Rahab conocía que Jehová iba a hacer lo que iba a hacer. Le iba a dar la tierra. O sea, creía en la soberanía de Dios. Creemos en esta iglesia, en un Dios soberano. Un Dios que gobierna sobre la tierra y en el cielo. Un Dios que nadie puede detener su mano. Ni nadie puede torcerle el brazo, ni orando, ni declarando, ni ayunando, sino que Él actúa por gracia y misericordia cuando a Él le place. A Dios no se le puede cambiar sus planes. A Dios no se lo puede afectar con lo que haces, con lo que pienses o con que patees la pared. No lo vas a cambiar a Dios. Dios es soberano, está en su trono, reina por siempre. Lo único que tienes que hacer es mirar su misericordia. Segundo punto, el primer punto era la soberanía de Dios. El segundo punto, entiende esto, que nadie puede resistir a Dios. Dice en el versículo 10, hemos oído cómo Jehová secó las aguas del Mar Rojo. Y después nombra, y que habéis hecho a los reyes de los amorreos, que son Og y Sehón. Se lo acordaba por nombre. Pero fíjense, ella diciendo, el Dios que secó las aguas del Mar Rojo, y quizás alguna vez lo conoció, o oyó hablar de él, es el Dios que está trayendo a este pueblo, que no nos podemos oponer, que no podemos hacerle frente, ni jactarnos de los muros que tiene la ciudad de Jericó. O sea, ve en Jehová un Dios al cual no se puede resistir. Un Dios que va a hacer lo que va a hacer. Un Dios que es poderoso. Para la salvación, y cuando una persona encuentra salvación, empieza a ver esto en Dios. Empieza a ver la grandeza de Dios. Empieza a ver que no es un Dios manipulable, que no es un Dios pequeño, sino que es el Dios que llena todas las cosas y que aún yo no me he podido resistir a su salvación, porque nos llama con un llamamiento, podemos decir, irresistible hacia Él. ¿Qué diferencia con otras perspectivas del Evangelio o de falsos evangelios? El Evangelio que usa Dios y que llama a través de su Espíritu Santo mientras alguien predica la palabra externamente, eso lo hace de manera irresistible. No se puede resistir a Dios. No se puede resistir, en este caso, como los egipcios. No lo pudieron resistir los reyes de los amorreos. Y el pecador más vil y bajo de esta tierra, como Rahab, no puede resistir su gracia, que alcanza y la salva. Ese es el segundo punto de su teología concisa. El tercer punto, fíjense, esta es la declaración un poco más impactante, que muchos de los israelitas que viajaban en ese pueblo eran incrédulos y no tenían esta fe de Rahab, no tenían esta definición. Hoy vimos una pregunta del Catecismo Bautista. El Catecismo Bautista hace preguntas y respuestas. El Catecismo de Rahab diría, ¿dónde reina Jehová, el Dios verdadero? Y podría contestar, Jehová vuestro Dios es Dios arriba de los cielos y abajo en la tierra. Reina en ambos. Qué extraño, ¿no? Que una persona como Rahab tenga este entendimiento. Esto no fue una frase que sacó del bolsillo. Es un entendimiento y una fe en eso. Dios habita en los cielos. ¿Podría creer en un Dios lejano? Como muchas personas piensan acerca de Dios. Sí, Dios existe, pero no está interesado en nosotros. No se conecta con la tierra. Es un Dios que creó el mundo. El hombre pecó, le dio la espalda y se fue. Mucha gente cree así en Dios y lo cree mal. Dios es Dios en los cielos.
Pero dice, pues no, pero en la tierra donde el hombre pecó y donde los hombres luchan contra Dios y donde el pueblo de Dios se va a ver impedido por las murallas de Jericó. No, ella dice, Dios es lo mismo, en los cielos reina y en la tierra reina. Los israelitas incrédulos que murmuraban, no tenemos comida, no tenemos agua, no tenemos esto, no tenemos aquello. Estaban diciendo, Dios no reina entre nosotros, Dios no está entre nosotros, Dios se olvidó, nos hizo cruzar en seco el Mar Rojo y ahora nos dejó librado en el desierto. Esta mujer dice, Dios secó el mar, los amorreos no pudieron hacerle frente a Israel y Dios reina en los cielos, pero también es el Dios de la tierra. Tenía más fe que muchos israelitas. ¿Creemos en esto? Yo sé que sí, pero a veces lo olvidamos. A veces olvidamos que Dios sigue reinando, pero vivimos en un mundo caído. Dios no ha perdido el control. Pero me pasó esto y aquello. Dios no ha perdido el control. Pero Dios no se acuerda de mí. Dios es omnisciente. Y si te salvó en Jesucristo, te tiene esculpido en la palma de sus manos. Nuestra incredulidad, no la de perdición, porque no nos vamos a perder, pero hace que pensemos, sí, Dios reina en los cielos, pero en la tierra tengo que arreglármela solo, como puedo. Nuevamente viene la palabra a confrontarnos y pone de ejemplo a una mujer que nosotros diríamos, esta mujer nunca podría expresar esto. Pero la fe que le ha dado Dios en ese momento expresó estas cosas. Y hoy la tenemos en la palabra para recordarnos en esta mañana. Las palabras sencillas de una ex pecadora que dice, Dios reina. Dios es Dios. Y Dios está en control de tu vida. Está en control de tu trabajo, de tus enfermedades, de tu casa, de tu falta de trabajo. Está en control de cada cosa, porque no es solamente Dios de los cielos, nunca dejó de ser Dios de la tierra, nunca dejó de ser. Y lo va a seguir siendo. Sí, estamos en un mundo caído, yo lo entiendo. Estamos en un mundo de injusticias, yo te entiendo. Dios nos entiende. Va a haber un momento en que todos los enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies. Y le dice a la iglesia, avanza, porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra ti. Dios sigue siendo Dios. Y le está dando el tiempo al mundo para que se arrepienta. Y le da a la iglesia la oportunidad de predicarle a ese mundo. Pero no olvidemos que Él sigue reinando y reina en nuestra vida. Tercer punto de la teología de Rahab. Cuarto, una fe verdadera como la de Rahab es una fe que confía en la misericordia de Dios. No es una fe fatalista diciendo Dios arriba en los cielos, Dios secó el Mar Rojo, destruyó a los amorreos y seguramente me va a destruir a mí. No tengo esperanza. No es esa la fe que salva. Si hay alguna persona que piensa y aún no se ha arrepentido de sus pecados, que Dios no puede perdonar porque no califica, no tiene que pensar así. Hay que creer en Dios que perdona, que cambia, que restaura. Lo que decía, ¿no es cierto?, Rahab, es, os ruego que me juréis por Jehová que salvaréis la vida, o sea, la vida de ella y la vida de su familia. Nombra, ¿no es cierto?, una serie de parentescos. Nombra al padre, nombra a la madre, nombra a los hermanos. ¿Qué es lo que no nombra? Hijos y esposos. Ya sabemos por qué. Pero ella creía de que la destrucción era segura. Sí, la destrucción era segura, pero apeló a la misericordia de Dios. ¿Y cómo sabía que Jehová era un Dios de misericordia? No lo dice la Escritura. Pero sí estamos seguros de estos. La fe que te salva es la fe que cree en la misericordia de Dios para el perdón de tus pecados. Es la fe que cree en la misericordia y la gracia de Dios para la preservación eterna de tu alma. En este caso, la fe de Rahab era una fe que confiaba en que no iba a ser destruida, aunque quizás lo merecía, que no iba a ser dañada,
y apela, clama a los mensajeros para que delante de Dios le prometan, que juren que van a salvar la vida de ella y de su familia. Entonces este cuarto punto es, esta teología concisa de Rahab es que la fe verdadera apela a la misericordia de Dios. Y el quinto punto es muy importante. Fíjense que en el versículo 21, ¿sí?, ella ató el cordón de grana en la ventana. Vamos a entender un poco esto del cordón. No era quizás una cuerda muy pequeña porque tenían que descolgar a las personas por esa cuerda. No sabemos por qué era de color rojo, pero lo suponemos. El mismo cordón que fue usado para bajar a los espías israelitas, la señal que le dijeron ellos era poner ese cordón, pero de la ventana del lado de adentro de su casa. O sea, la que daba a la ciudad, no la que daba al muro. Porque cuando ellos vinieran y entraran a la ciudad, no iban a ver el cordón que estaba afuera. Nadie sabía en esa ciudad porque ella colgó ese cordón en su ventana. No era una cuestión estética, no quedaba muy bien. No sé si alguno le habrá preguntado, pero ella dijo, esta es mi única forma de salvarme y es la única forma que van a tener de identificar que no van a destruir esa casa. Ella, nosotros lo vemos ahora en la Biblia, pero no sé si habrá sabido el significado de eso. No sé si habrá sabido que cuando se secó el Mar Rojo y los israelitas salían de sus casas, antes de eso hubo una plaga de muerte que mató a todos los primogénitos, menos las casas que tenían pintadas en su dintel y en sus postes, en la parte superior, el contorno de la puerta, la sangre, la marca roja representando la sangre del Cordero. Cuando nosotros predicamos esto hace tiempo ya atrás, acerca de la marca de la puerta, sabemos que apuntaba a Cristo y al sacrificio de la cruz. Esto es lo mismo. Ese cordón de grana no fue verde por la voluntad de Dios, no fue azul, no fue de otro color, no es casualmente, fue rojo, porque apunta al significado mayor de todo esto, que es Jesucristo. La verdadera fe pone como marca de salvación a Cristo. Seguramente hablaste con muchas personas que te dicen, yo creo en Dios, yo espero ir al cielo. Y cuando le preguntás cómo, no hacen referencia al hilo rojo en la ventana, no hacen referencia a la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz, sino que hacen referencia a lo que pueden hacer o lo que han hecho y descansan sobre sus obras. Sería trágico para esta mujer haber escondido a los espías, una buena obra, haber hecho todo lo correcto, pero no confiar en poner este hilo en su ventana. Iba a ser destruida ella y toda su familia, si eso hubiera pasado, si no ponía el hilo en la ventana. Pero eso pasa con las almas que saben de Dios. Podría haber dado todo el discurso como Rahab, Dios hizo esto, conozco la historia de la Biblia, sí, la conozco, de chico he ido a la escuela dominical. ¿Conoces buscar en la Biblia? Sí, conozco buscar en la Biblia. Pero ¿quién te salva? ¿Es Jesucristo y su obra? ¿Es la señal de la marca? Fuera de Jesucristo no hay salvación. Eso es lo que nos muestra la historia. Ese hilo colgado en la ventana es el símbolo futuro de toda persona que pone su fe en Cristo y su sangre preciosa lo limpia de todo pecado. Y su sangre es la que lo compró, la que lo libró de la ira que ha de venir, la que restauró su vida. Si no tenés la marca de esta sangre de Cristo en tu vida, estás condenado. Aquellos que hemos conocido al Salvador, recordamos cómo en un momento de nuestra vida estuvimos desesperados
parecía que venían los israelitas a matarnos, parecía que nuestros pecados venían a acabar con nosotros y que nada nos podía proteger. Muchas personas que se resisten al mensaje del Evangelio confían en lo que son, en sus estudios, en muchas cosas, como sus muros de Jericó. Pero lo que hemos creído en Cristo sabemos que no podíamos poner la fe en lo que somos ni en nada que hayamos hecho. Solamente podíamos refugiarnos en Él y en su muerte en la cruz. ¿Qué paz encontró nuestra alma cuando hemos dejado de confiar en nosotros mismos? ¿Qué paz encontró nuestra alma cuando hemos abandonado nuestra confianza en los muros de Jericó, en nuestras amistades, en nuestra familia, aún en lo que nosotros podamos hacer laboralmente o las capacidades que tengamos? Hemos dejado de confiar en todas esas cosas para decir, el único destino de mi alma depende de Él, depende de Cristo. Y hemos colgado en la ventana de nuestra alma ese hilo rojo que es la sangre derramada en la cruz. No va a venir la destrucción a nosotros porque está la marca de Cristo. Vamos a pasar al segundo punto. Los 3 puntos de la fe de Rahab. Uno dice, pero los 5 puntos no tienen que ver con su fe. Sí, tienen que ver con el entendimiento de su fe y ahora vamos a reforzar los conceptos con la fe. Como dijimos al principio del mensaje, no separamos doctrina de fe, no separamos conocimiento de fe. El mensaje del Evangelio tiene un contenido para ser creído. Si no es creído, es solamente contenido. Pero tampoco es solamente creer en algo que no se conoce, en aceptar algo que no se conoce. Veamos los 3 puntos de la fe de Rahab. Primero, es una fe que espera contra toda esperanza. Rahab, en versículo 1 vemos ya la historia de acá de Josué 2, que no pertenecía al pueblo de Israel. Era una persona que vivía, y esto es lo más llamativo de eso, ¿no? Muchos de ustedes, jóvenes que están aquí, y gracias a Dios, están criándose en un hogar cristiano. La otra vez que hice una especie de encuesta en la congregación, ¿quién venía de hogar cristiano? Muy pocos levantaron la mano y creo que eso no ha cambiado, ¿verdad? Muy pocos no hemos criado en un hogar cristiano, pero hay jóvenes aquí, ya de segunda generación, que van a ser criados en un hogar cristiano, donde la Biblia se va a abrir en casa, donde van a tener un devocional, donde van a concurrir con su familia a la iglesia, acá a la casa de Dios, en compañía con los hermanos, como estamos en esta mañana. Es una bendición eso. Pero, ¿podrá Dios salvar a personas que vienen de familias difíciles? ¿Podrá Dios salvar a personas que vienen de ciudades idólatras donde nada se sabe de Él? ¿Podrá Dios salvar a personas que están rodeadas del pecado y la miseria y que han practicado el pecado? La respuesta es sí. Dios puede salvar a esas personas, porque lo hizo con Rahab. Ella no tenía un padre piadoso que le diga, vamos a creer en ese Dios Jehová, vamos a salir de nuestra ciudad, vamos a unirnos a los israelitas, acéptenos como siervos, como esclavos, pero acéptenos, porque hay un Dios que salva. No tuvo una madre piadosa que delante de sus ojos esta hija se prostituía y nunca salieron sus padres a decir, no, quizás, a decirle no hagas eso. Tenía hermanos que no sabemos cómo vivían, hermanos, hermanas, quizás igual o peor que ellas. No eran de ayuda para ellas. Y si salía al vecindario, si salía a la ciudad, si salía de su casa, si salía al mercado, lo único que iba a encontrar eran malas miradas, no de como legalista, porque no lo eran malas miradas en el sentido opuesto. Quizás desprecio de otras mujeres, no lo sabemos. Malas conversaciones, malos dichos. O sea, estaba de muros para adentro en una ciudad que tendría que caer fuego del cielo, como fue Sodoma y Gomorra. Pero Dios la salvó. Dios hizo ese milagro. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque lo hace siempre. Y lo va a seguir haciendo.
en Rosario, en Santa Fe, en Argentina, hasta lo último de la tierra. Nunca pensemos diciendo, esta persona no va a ser salva porque es demasiado pecadora. Dios se complace en salvar a los pecadores para su gloria. Dios se complace en salvar lo incambiable desde el punto de vista humano para que su gloria divina sea exaltada en la conversión de los pecadores. Rahab era alguien que creía contra toda esperanza y Dios les da a las personas que va a salvar y que están en la miseria del pecado una fe contra toda esperanza. Aunque toda su familia, aunque toda una ciudad le diga no vas a poder cambiar, Dios es el Dios del cielo y de la tierra y da el poder para cambiar. Segundo punto de la fe de Rahab es una fe que, como dijimos, también razonada, apeló pero creyó de todo corazón en la misericordia de Dios. Es una fe que no se compadeció de sí misma, no pensó diciendo yo soy la única. Muchas personas hacen esto en su momento de debilidad. Y déjenme ayudar si alguna vez ha pasado. Mucha gente que Dios ha salvado, ¿sí?, aún siguen con un entorno externo difícil, incomprensivo. Ustedes saben que cuando se convertía alguien de los judíos, Jesús le dijo, vas a tener enemigos. Y la persona dirá, bueno, pero están lejos, son los romanos. No, no son los romanos, son los de tu casa. Tu papá, tu mamá, tus hermanos. Que no creen en mí. Por eso van a ser tus enemigos. Tus principales enemigos van a ser los más cercanos a vos. Pero déjame decirte que la fe que da Dios hace que eso no importe. Te va a doler, te va a molestar. ¿No has pensado a veces diciendo, ¿por qué yo, Señor, solamente en esta familia he creído? Que eso no sea motivo de desaliento, sino al contrario, de confianza. ¿Por qué, Señor, yo en este trabajo lleno de impíos que maldicen tu nombre constantemente, yo estoy aquí? ¿Por qué, Señor? Predícales de Cristo. No te autocompadezcas. Dios se gloria en que, aunque haya una sola ciudad para ser destruida, no la va a destruir por amor a sus escogidos. No destruyó en su momento, aplazó unas horas Sodoma y Gomorra y sacó de la ciudad a Lot. ¿Recuerdas? Vino la destrucción de Jericó y sacó, después que se refugiaron en la casa, ¿no es cierto?, con la señal de la cuerda roja, salvó a Rahab y a su familia. Y tercero, la fe de Rahab, esa fe verdadera, es una fe que persevera. Fíjense en Santiago, capítulo 2, versículo 25. La historia de Rahab es tan impactante que se figura 3 veces en el Nuevo Testamento. Y Santiago, en el capítulo 2, versículo 25, dice, hablando de la fe y las obras, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Sabemos, y lo hemos predicado y lo aclaro ahora, somos justificados por medio de ¿qué? De la fe, sin las obras de la ley. Pero ¿qué es lo que también decimos? Que la fe es como una locomotora que arrastra un vagón. Y siempre ese vagón está unido, no aparece nunca la locomotora sin el vagón. ¿Cuál es ese vagón? Las obras. Por eso el planteo de Santiago es, tú dices que tienes la locomotora de la fe, muéstrame el vagón de las obras y te diré si está el tren completo. Los creyentes tenemos, los verdaderos creyentes, el tren completo. Fuimos salvos por la fe. La locomotora la dio Dios. Él es el dador de la fe. Él es el que provocó la regeneración antes de la fe. Es parte de la teología. Y es el que provoca en nosotros el querer como el hacer, vagón de obras, por su buena voluntad. La declaración de Rahab, de fe, de que Dios es el Dios de los cielos y de la tierra, ahí vemos la locomotora. ¿Cuál es el vagón de esta locomotora? Haber salvado la vida de los espías. Pero antes de pasar al tercer punto y último, quiero aclarar algo. Ustedes dirán, pero mintió.
Sí, mintió. Y no está bien. Dios dice que no tienen que mentir. Pero entendamos un poco el trasfondo de esta mujer. Una mujer que tenía toda la ciudad en su contra. Una mujer que no era crecida en la fe. No había visto como los israelitas el caminar con Dios, las obras de Dios. Te había oído, pero con esa poquito de fe, como quien toca el manto de Jesús, tenía una fe en salvación. Quizás podría decir, yo no voy a mentir, yo voy a ocultarlos, pero si me dicen y moriré, no sé, daré mi vida. Obviamente en la historia, cuando algunos tuvieron que dar su vida por Cristo, no lo negaron. Pero tampoco podemos condenar a Rahab diciendo, mintió. Sí, no es algo que hay que hacer, ni es algo digno de imitar. Comprendamos su trasfondo, ¿sí? Que lo hizo en ese momento, que ocultó a los espías y los bajó y les inventó una historia a los de su ciudad para que lo vayan a buscar bien lejos y no por donde iban a ir ellos. Pero haciendo esa salvedad, porque siempre algunos se preguntan cuando lee la Biblia, ¿qué hay de esto? Bueno, la Biblia dice, no mentirás. Pero a pesar del pecado, a pesar de la imperfección, a pesar de la falta de información, Dios tuvo misericordia de Rahab y no la mataron. Y hay una cosa muy importante, una fe que persevera. Y vamos a tener cuidado con esto para entenderlo. Yo no sé si alguna vez escuchaste, pero por las dudas te lo menciono. Hay un versículo en el Nuevo Testamento, y es otra historia que no voy a entrar, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es un versículo tan conocido del Nuevo Testamento que han hecho cuadritos y están en muchas casas. Es un versículo tan conocido que las versiones de la Biblia no saben dónde poner la coma. Serás salvo tú y tu casa como si fueran un tren unido. No. En ese caso, que era un carcelero, cuando se le hace esa promesa, es una promesa profética. ¿Sí? Podemos decir, para eso. Con esto te digo, que vos creas en Jesucristo, no asegura, porque ninguna parte de la Biblia, y si armamos todo el rompecabezas de la teología bíblica en cuanto a esto, va a asegurar que va a ser salvo tu papá, tu mamá, tu esposa, tu hijo, hija, tus hermanos. No hay una cosa así como que vos crees y los demás van a ser arrastrados por ello. Bueno, en el caso de Rahab, ¿sí? En el caso de Rahab, hubo un beneficio de sus familiares. Sus familiares no sabían si Dios era Dios en los cielos y en la tierra. No les interesaba que haya secado el Mar Rojo y que nadie se lo podía oponer. Pero hay un concepto que nosotros creemos, que vemos en la Escritura, que hay una gracia salvadora, esa la tenía Rahab. Y hay una gracia general, que a veces se la llama gracia común, que es un concepto de teología, que por la bendición de un creyente muchas veces se extiende hacia la familia, en una protección física, pero no en una salvación espiritual. En mejoras de cosas, pero no en otorgar la vida eterna. También es un consuelo saber que si Dios te salvó y estás en una familia de incrédulos, tu familia a veces empieza a ser bendecida en cosas externas por el solo hecho de ser un hijo o una hija de Dios. Eso es una regla, lo vemos en esta historia. Pero la verdad bíblica que también te digo es que no asegura a Dios que todo tu entorno familiar va a ser salvo. Vas a tener que predicarle, vas a tener que mostrarle a Cristo. Pueden transformarse en tus enemigos, pero mantente firme en el Señor. En este caso fue una fe que perseveró y la evidencia fue hacer lo que hizo, a pesar de las imperfecciones. Vamos al tercer y último punto. Esta historia apunta a Cristo. Y vemos en esta historia los beneficios de la salvación mostrados en la salvación de Rahab, la ex ramera, y cómo aparece esto en la genealogía de Jesús, que ese es el tercer versículo donde se la menciona, podemos decir, a Rahab. Nosotros sabemos que tenemos genealogías en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas
toman puntos diferentes, pero ustedes recordarán que hay un libro en la Biblia que se llama Ruth, ¿sí? Bueno, anterior a eso está la descendencia de esta mujer, Rahab, pero uno dice, en la genealogía de Jesús, pero si no es israelita. Fíjense, no era israelita, era gentil. Gentil quiere decir no israelita. Y Dios salva a esta mujer, la pone como ejemplo de fe en el libro de Hebreos. Santiago nos dice que su fe era verdadera porque la acompañaba a las obras. Y en los evangelios encontramos, en el evangelio de Mateo, encontramos que esta mujer perteneció al linaje, podemos decir, o antecesora de la genealogía de Jesús. Primero nos asombramos. Una mujer que fue ramera, sí. Una mujer que era de un pueblo pagano, sí. Pero ¿qué pasó aquí? Y eso es lo que vamos a ver en este último punto. Somos adoptados por Cristo. Llegó el día de la destrucción de Jericó. Los muros cayeron. No se cayó, recuerdan, una partecita del muro. ¿Por qué? Porque era su casa. Si se caía la parte del muro, se morían todos desplomados. O sea que, imagínense, la ciudad se destruyó toda. Todos los muros cayeron, una partecita no cayó, y esa partecita tenía del lado adentro, en la ventana, un hilo rojo. Y las habían advertido. Todos los que se metan dentro de casa, si quedó alguno afuera, lo siento mucho, le decían los espías israelitas. Todos los que estuvieron dentro de esa casa se salvaron. Pero salieron de esa casa. Una vez que salieron, vieron a todos sus vecinos muertos. A todos. No quedó nada. ¿Y qué se hizo con ellos? ¿Se los dejó en una ciudad en ruinas? No. Fueron adoptados. No eran israelitas. Estaban sin Dios y fuera de las promesas del pacto. Ahora están con Dios y dentro de las promesas del pacto. Porque Dios se complace en salvar a pecadores. Efesios 1:5 dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, según ese beneplácito, como dice también la versión antigua, puro afecto de su voluntad. ¿Somos salvos en Cristo Jesús? Amén. Somos adoptados por Él. Somos adoptados como sus hijos. Somos parte de una nueva familia. Estás dentro de una nueva familia si hace poco que venís. Pero que lo hizo espiritualmente Cristo en la cruz. Yo quiero que pienses en esto. Que el Espíritu Santo que está dentro de ti es superior a la sangre de parentesco que corre en tus venas. Mucha gente todavía piensa, cristianos, que es mejor estar hoy, el día domingo, como dice alguien, lo primero de la familia, estar con la familia de sangre. Pero Dios te muestra decir, con esta familia tenés que estar, porque esta familia está adorando a Dios. Esta familia está tributando gloria a su nombre, se está predicando el Evangelio. ¿Qué mejor lugar que estar con la familia donde nos veremos por la eternidad? Y qué mejor cosa de predicarle a la familia de sangre, donde si no se arrepienten y confían en Cristo como su Salvador, no lo veremos nunca más. Segundo punto, somos redimidos por la sangre de Cristo. El precio de nuestra redención es su sangre. El hilo rojo en la ventana es una señal simplemente. Fuimos rescatados. Nosotros tenemos en Efesios 1:7, dicen, quien tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados, según la riqueza de su gracia. Dios nos ha comprado y nos ha puesto un moño rojo. Nos ha puesto un cordón rojo. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Y el último punto de este último punto. Somos librados de la condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios demuestra cómo una mujer, solamente una mujer y su familia y todos los que estaban dentro de sus puertas, fueron salvados y la condenación, que era segura, no llegó a ellos. Vivimos
en un mundo que tiene sus días contados. Vivimos en un mundo, como dice Pedro, los elementos ardiendo pasarán y serán destruidos. Vivimos en un mundo donde Jesucristo pondrá fin a la historia de la humanidad. Va a haber cataclismos, va a haber muchas cosas en este mundo y una humanidad va a comparecer delante del juicio de Dios. Y ahí viene el castigo final que representa la muerte de las personas de Jericó, el infierno, la destrucción final. Como dice la Biblia, lanzados al lago de fuego, la muerte segunda, después de una resurrección, podemos decir, para enjuiciamiento de la humanidad. Podemos escapar, si hay alguno aquí todavía que no ha confiado en Cristo, puede escapar de eso. Lo que ya tenemos, la confianza en Cristo, tenemos que recordar que cada canción que cantamos, cada oración que alabamos al Señor, sobre todo los días domingos, estamos proclamando esta redención que hizo en nosotros. Esto nos tiene que dar fuerza, hermanos. Esto nos tiene que dar vitalidad espiritual para la semana. Concluimos. Estamos en una tierra condenada. Estamos en un mundo caído. Rahab fue liberada de Jericó. Nosotros no vamos a recibir la ira de Dios, sino que Dios nos ha puesto para misericordia. Solo la sangre de Cristo nos redime, nos compra y pone la señal, ¿sí?, del hilo rojo de su sangre sobre nosotros. Y la fe que Dios nos ha dado transforma nuestra vida. Dios tiene un pueblo, y hoy vamos a hablar de evangelización en la segunda reunión. Dios tiene un pueblo donde menos lo imaginamos. Tiene una persona para salvar donde menos pensamos. Y es más, la que menos nosotros creemos, Dios puede salvar. Él tiene elegidos entre toda clase de personas, por eso serán salvos dentro de toda tribu, lengua y nación. Él va a salvar a personas que no tendrían jamás esperanzas. Debemos ser, hermanos, los mensajeros de estas buenas nuevas. Fueron los mensajeros de Jericó, no fueron de destrucción. Para los incrédulos sí, pero para la mujer que creyó, estos mensajeros, dije, yo pondré mi vida por ustedes, dijo el mensajero. No hacía falta. Puso el hilo de grana y la salvación estuvo presente en su vida. Que Dios les bendiga en esta mañana.